Vamos a continuar con la próxima conversación. Tiene que ver con el deterioro de la democracia y su impacto en las libertades de expresión y de prensa. Invitamos a subir al escenario a Jody Ginsberg, CEO del Comité de la Protección de Periodistas, Daniel Desein, de La Gaceta de Tucumán, y también formará parte Mario Alejandro Sandoval, de Prensa Libre de Guatemala. Bienvenidos. Adelante. Recuerdo el título: El deterioro de la democracia y su impacto en las libertades de expresión y de prensa. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Creíamos que teníamos moderador, pero no, así que vamos a improvisar la charla. Estuvo bastante bien Marty Baron como telonero de lo que saben que es la atracción principal de la asamblea. Pensamos en Paul McCartney, pero para no opacarlo tanto lo mandamos al miércoles en el Chateau Carreras. Bueno, el objetivo aquí es tratar de pensar sobre los daños que sufre la democracia con los ataques al periodismo, y este tipo de encuentros sirve para tomar perspectiva, ¿no? Lo que estuvimos haciendo en estas horas, buscar ejemplos, espejos de futuro, ¿no? Sobre lo que nos puede pasar o del pasado, lo que ya ha pasado y puede repetirse. Y a propósito de shows, estaba pensando en algunas de las imágenes que hemos visto en asambleas anteriores. Anoche recordábamos la tristemente célebre imagen de Rafael Correa en Ecuador rompiendo periódicos, ¿no? Rompió muchos periódicos, entre ellos ejemplares del Universo, al que le hizo un juicio por $40 millones. Y poco tiempo después eso se replicó en la Argentina con el jefe de gabinete del gobierno de Cristina Kirchner rompiendo un ejemplar de Clarín. ¿Te acordás, Martín, de eso, no? Bueno, uno de las escenas que va en esa línea más recientes en nuestro país ocurrió hace algunas semanas en un acto proselitista encabezada por el presidente Milei, en el que, levantando los brazos, dirigía un coro de militantes al que alentaba a gritarles a los periodistas hijos de puta, ¿no? Quizá fue el hecho más estridente dentro de una larga cadena de ataques a periodistas, medios, organizaciones con nombre y apellido que se acumulan por decenas, que nos generan mucho trabajo a organizaciones como las nuestras a nivel nacional, regional, global, de caer en un exceso, en una inflación de declaraciones. Y anoche, tuve gran parte de la noche conversando con Marty Baron, al que le pedí algunos consejos respecto, bueno, qué actitud tenemos que tomar los periodistas, las asociaciones, ante los agravios seriales de los funcionarios, y en este caso de un presidente. Y me dijo, yo justo le conté que estaba leyendo el libro, pero que había empezado por los primeros capítulos en el avión, que me trajo Tommy Bio, a quien le agradezco desde España un ejemplar porque no había llegado a la Argentina, y me dijo, tenés que leer el epílogo, anda al final, porque ahí está parte de la respuesta. Y allí Marty repasa algunos de los errores que cometió el periodismo, los periodistas, y dice, los periodistas no tenemos que convertirnos en un blanco dócil para la calumnia de los funcionarios. Tenemos que revalidar esa credibilidad dañada ante los tribunales de la opinión pública, pero simultáneamente también ante los tribunales judiciales. Hay que llevar nuestros casos a la justicia. Y bueno, y allí ofrece una pista respecto de las grandes discusiones que estamos teniendo en este momento sobre cómo debemos reaccionar, ¿no? Y Marty decía, se tomó
equivocadamente quizá esa frase que comentaba recién Carolina, no estamos en guerra, estamos trabajando, ¿no? Como si tuviéramos que eludir las referencias de ataques directos que afectan nuestra credibilidad, que es nuestro principal activo y que generan enormes daños. A veces no nos queremos subir al ring de la provocación del presidente, pero sí, lo cierto es que está minando nuestro activo fundamental, que es por lo que hemos trabajado durante décadas, a veces más de un siglo, y alguien viene a cuestionar, a impugnar, a desacreditar con generalizaciones absolutamente injustas y paradójicas a veces en un caso como el de Milei, porque suele atacar con mayor énfasis no a periodistas o a medios que están cercanos ideológicamente a una posición antiliberal o asociados al kirchnerismo al que tanto critica, sino muchas veces a periodistas y medios que coinciden y destacan muchas de sus políticas, sobre todo económicas, el equilibrio de las cuentas fiscales, el orden en las calles, ¿no? La transformación que lleva adelante su gobierno, y reacciona por minucias, ¿no? Detalles secundarios, malas interpretaciones, con una virulencia increíble, como si pretendiera que la prensa hiciera una cobertura completamente acrítica de su gestión, desconociendo que eso significaría renunciar a nuestros estándares más elementales. Pero en fin, quiero cortar acá y ceder la palabra a mis colegas para que cuenten un poco lo que están viendo de sus respectivos países o de sus enfoques, y luego entremos en un diálogo con ustedes. Okay, I'm going to have to do this in English. Apologies. I don't have Marty Baron's Spanish fluency. If you need to get headphone translations, I won't be offended. So I want to take a step back, because I think it's important that we understand the global context. We've talked a lot about what's happening here, but I think it's important to put that in the context we're seeing globally, which is that we have given up all of the democratic gains that have been made globally over the past 35 years. That's profound. That means all of the gains since the end of apartheid, all of the gains since the fall of the Berlin Wall, all of that we've seen reversed in the past decade. And that means that globally, we are all experiencing this massive democratic decline. And the key thing for us, and we know, but I think the public doesn't know, is that when democracies decline, journalists are the first people to be attacked. There's a really good report that I would urge you to read by the V-Dem Institute from 2022, which found that in all of the cases where democracy had declined, freedom of expression was the first sign of that deterioration. It is almost always journalists and the media who are attacked first before anything else happens. And as you've said, part of the issue is if people don't trust journalists or like journalists, then they don't care. So they're not paying attention, which means that they kind of get taken by surprise when leaders start coming for them and coming for other freedoms, because they don't care if journalism gets attacked because they don't see it as being relevant to them. It's only when you then start to go after the lawyers, the protesters, the judiciary, other politicians, that people start to realize what has been evident for perhaps months and years before. And we're certainly seeing that now in the United States, where people, I think, have bought into this narrative that journalism doesn't matter, that journalism isn't for the people, it's not by the people. And in some sense, that's true of a lot of mainstream media in the past, has not been by the people who it's writing about.
But I think that's really key to understand, because I was talking to someone last night about this. Journalists traditionally have shied away from writing about journalism. We thought it was self-indulgent. And I think one of the ways that we can help rebuild some of that, not trust, but understanding, is to explain our workings. And we heard that from Marty Barron and others today and yesterday, but also explain the value. What changes because we've produced an investigative report? What good did that do? What positive impact? I think sometimes we produce these stories, they might result in a corrupt official being stripped of their role, and then we just move on. We don't talk about why we have value, and I think talking about why we have value is a key step to starting to reverse this decline. Hola, yo creo que algo que tal vez nunca se consideró cuando o no habíamos pensado es qué pasa cuando la democracia, las instituciones democráticas están agrupadas bajo un mismo criterio, más allá de si es izquierda, derecha, arriba, abajo, centro, lo que quieras. ¿Qué pasa cuando estas instituciones que se supone van a defender ciertos criterios y ciertos equilibrios no funcionan? Y eso es algo que está sucediendo al menos en nuestros países. Digamos, ha habido un crecimiento del toma de control de las instituciones democráticas que hace que después, en muchos casos, la acción periodística, digamos, pueda llegar a tener menor y menor relevancia porque simplemente no pasa nada. Y esto es un problema porque cuando lo combinamos con la tendencia actual de redes sociales y mundo digital y demás que tanto hemos platicado, combinado además con, por ejemplo, activismos en lugar de periodismo en muchos casos, termina haciéndole daño a la misma actividad periodística. Y una cosa que al menos nosotros hemos visto es que, digamos, cuando hay ataques deliberados hacia periodistas o hacia organizaciones periodísticas, hacia el trabajo periodístico, muchas veces lo que da es el temor de no poderte defender. O sea, aunque hayan tribunales, no te puedes defender. Y como consecuencia termina habiendo una especie de autocensura, o sea, voy a dejar de cubrir estos temas o los voy a cubrir hasta este límite o lo más plain o plano que se pueda para no afectarme, pero además que digamos las mismas fuentes de información tengan miedo de declarar cosas porque después los van a atacar también a las fuentes de información. Nosotros lo vivimos el año en el gobierno anterior, donde funcionarios o gente de la, llamémosle, sociedad civil que no pertenece profesionales que queríamos entrevistar, simplemente no participan, no declaraban, o lo declaraban en off. Y entonces, ¿qué pasa? Tu audiencia dice, no, espérate, me lo estás contando a saber si tú te lo inventaste. Alguien decía en un foro anterior, cuando 3 o 4 fuentes son anónimas, entonces al final, ¿existe o no existe esa fuente? Y eso, de nuevo, genera apatía en la población y esa apatía hace que la población le dé esa bendición a o esa capacidad a los gobernantes, si queremos, de hacer lo que quieran. Y ahí es donde creo que está un problema muy serio para la democracia. Aparte, yo veo la edad de las audiencias es en muchos casos joven, que no ha vivido los problemas de no poderse expresar, porque hoy pueden decir en redes sociales y todo, básicamente lo que quieran, sin mayor consecuencia, pero no han vivido realmente el no poder decirlo. Yo creo que es una tarea del periodismo decir cuáles son los riesgos de no tener una libertad de expresión real.
y de poderte defender y además de poder opinar diferente, ¿verdad? Creo que ahí es un problema que se está regando por todo el mundo, no solamente en nuestros países, pero que es un problema que cuando cae, cuando una vez cae, levantarlo es muy difícil. Creo que podemos abrir a preguntas del público. Lo veo acá, allá. ¿Hay micrófonos? Después Gabriela. Ya tenemos. John. Sí, John Reichertz. Anticipé anoche a Jody un dilema que yo tenía en base a un artículo de un profesor emérito de la Universidad de Colombia que sostenía que había una diferencia entre la libertad de prensa y la libertad de expresión. De hecho, porque en la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos están mencionados separadamente, en la misma artículo, el 1, pero separadamente. Y la cuestión de conflicto tiene que ver con la idea de que la libertad de expresión está hundiendo a la libertad de prensa. Pero hay otra visión que tiene que ver cómo voy a dar beneficio a la prensa, que es algo que se está debatiendo mucho en esta época, si no sé qué es la prensa y cómo es diferente a la libertad de expresión. Es un enredo, pero quizás el nudo, para desatar el nudo, ¿es diferente la libertad de expresión a la libertad de prensa? Okay, I'll give it a go. Yes, and I think part of this is to do with something that we've been talking around in the 2 days of discussion, which is about responsibility. As a private individual, I should be able to say whatever I like and not be punished for it, provided I'm not inciting violence. But when you are the press or the media, you are also publishing and you have a degree of responsibility. It's why newspapers often have codes of ethics, or publishers have codes of ethics. It's why in many countries you have self-regulation and standards. It's because you have a responsibility. So in that sense, I think that's where I would I would distinguish between the two. And I think one of the challenges is that the First Amendment has, for many people, been taken to mean you can say whatever you like, whenever you like, and as far as you like. And I think we are seeing some of the consequences of that now, particularly in the US election. You cannot imagine what it's like to live in the United States when the world's richest man owns one of the biggest media platforms in the world and is using that as a vehicle to sponsor and back one of the candidates for one of the world's most powerful nations. It makes my head spin. And because there are no controls on the media at all, because we have the First Amendment, that's okay. And so you are able to use all the money in the world to say whatever you like, most of it nonsense, with no checks and balances. And I find that utterly astonishing. El presidente Milei se ha hecho muy amigo del dueño de X, ha estado en Silicon Valley, se ha sacado algunas fotos y ha sostenido reiteradamente que el periodismo es la principal causa de la diseminación de mentiras, de noticias falsas, y que la libertad de expresión
vive en las redes sociales, ¿no? Entonces ahí plantea esa discusión invirtiendo la descripción que acaba de hacer Jody respecto de lo que está pasando en este momento con X, y vuelve a los viejos planteos, ¿no?, sobre las plataformas que han tenido un subsidio indirecto en todo este tiempo por la ausencia de regulación, en qué medida corresponde regularlas y hasta dónde y en qué campos. Uno que lo tenemos muy claro, me parece, todos los que estamos aquí, es que deben ser responsables por el uso de contenidos con los que logran beneficios económicos sin remunerar a quienes los generamos, ¿no? Pero otro es el de si corresponde o no penalizar por la diseminación de desinformación, ¿no?, de noticias falsas, y ahí hay como dos caminos, ¿no?, el camino punitivo y el camino preventivo. En mi caso yo creo que es muy riesgoso el primero y que hay que acentuar el segundo, y que la gran herramienta para tratar de limpiar el sistema, ¿no?, el ecosistema digital que está absolutamente contaminado por la desinformación, es el periodismo, y que para eso necesita recursos, ¿no? Y parte de esos recursos deben provenir de las propias plataformas, de los que están dañando ese ecosistema. Me parece que allí hay un camino posible. Acá había, sí, Gabriela, me parece, está después ahí. ¿Aló? Sí, gracias. Gabriela Vivanco, La Hora Ecuador. Yo quería comentar al respecto de lo que dijo Mario Alejandro sobre las situaciones en las cuales en varios países hay la tendencia cada vez más fuerte de cooptar las instituciones hacia un solo partido o hacia un solo sistema vertical de control. No siempre es un control evidente, ni obvio, ni natural, ni legal, pero existe. La CIP estuvo este año en una misión en El Salvador, en la cual pues pudimos, por ejemplo, constatar que simplemente no existe independencia de nada fuera del Poder Ejecutivo. Y lo vivimos en Ecuador y bueno, ni hablar países como Nicaragua, Venezuela. Pero la tendencia va hacia allá. Y parte de la discusión que tenemos o de la conversación que tenemos, por ejemplo, que tuvimos con los medios en El Salvador, es qué hacer en el día a día para sostenerte en el tiempo. Y es una situación en la cual, por ejemplo, nosotros en Ecuador, que vivimos 10 años de una persecución muy fuerte y muy sistemática, especialmente hacia el modelo económico y financiero de los medios independientes, hubieron demandas, pero realmente fue un ataque sistemático que logró minar la credibilidad de los medios independientes, destruir casi en su totalidad el modelo financiero. Y yo creo que quizá vale la pena mirar hacia el pasado. Yo pienso mucho en las lecciones que pudimos, o sea, que como industria pudimos haber obtenido de las épocas de las dictaduras, ya sea en el Cono Sur, ya sea en Centroamérica, y aprender quizá de cómo sobrevivieron los medios estos momentos turbulentos de largo plazo. O sea, fueron décadas, en muchos años, en muchos casos, y quisiera saber si es que podemos incluso conversar sobre qué se hizo, porque al final del día no sirve de nada toda esa discusión si es que los medios de comunicación no logran sobrevivir estos años turbulentos de dictadura. Todo es cíclico, en algún momento ojalá pasará, pero el hablar de, por ejemplo, la independencia de poderes, el hablar de tener la oportunidad de que se respete la libertad de expresión, de que no exista hostigamiento legal, jurídico, tributario, en muchos países simplemente ya es una ilusión. Y una cosa es lo que dice la ley, pero otra cosa es la realidad, y yo creo que sí nos corresponde, además de pues obviamente hablar del deber ser y lo que tendría que pasar en una democracia plena, entender que en nuestros países, en muchos países, se ha perdido y realmente ver qué estrategias podemos aplicar quizá de las dictaduras del pasado, y no sé si ahí tienen un poco de aporte, que podamos ayudar a nuestros socios, a los asistentes, a los medios de la región
a entender cómo pueden aguantar esta maratón para enfrentarse al Estado y sobrevivir en el tiempo. Gracias. Yo creo que algo que es importante es que los medios protejamos con todas nuestras fuerzas nuestro más importante valor, que es nuestra credibilidad. Y eso se defiende con rigor periodístico. Es decir, debemos evitar caer en la tentación de publicar lo que no tenemos verificado, lo que no sabemos, aunque no seamos los primeros en publicarlo, aunque no seamos los primeros en decirlo. Es más, tal vez lo dijo alguien antes. ¿Y qué tal que eso es inexacto, verdad? Nosotros tenemos que tener la capacidad de hacerlo bien, de reconocer nuestros errores y decirlo. Porque somos humanos y nos podemos equivocar también, o podemos tener la información incompleta. Por supuesto, en una época en la que tenemos que competir y correr por tener la información cercana, rápida, y que además, por cierto, muchas veces las audiencias la van a ver y a los 5 minutos ya cambiaron de tema, pero se van a acordar que lo dijiste bien o que lo dijiste mal y que fue exacto o inexacto. Creo que ahí es donde tenemos que pelear. ¿Cómo defendernos de los ataques legales? ¿Cómo defendernos de los ataques económicos? Esa es una pregunta más difícil quizás, pero también me parece a mí que tenemos que tener una labor de explicar a los actores de los países la relevancia para ellos mismos de la existencia de prensa libre y de prensa independiente. Porque finalmente, como se ha visto en otros países, atacan a la prensa, luego otras instituciones y luego al sector privado, por ejemplo. O sea, es un camino ordenado, ni siquiera se lo inventan. Entonces, la tarea de los medios periodísticos es educar, creer que además hoy están estos gobiernos, pero dentro de 4 años, con todo nuestro esfuerzo, vamos a seguir, los medios van a seguir estando, y confiar en eso, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, educar y ser exigentes con nuestros propios métodos. Te diría que creo que con eso por lo menos nos podemos asegurar un poquito más, un poco más o más tiempo en este negocio, en este mundo, ¿verdad? Tenemos tiempo para la última. Estaba pedida ya. Gracias. Una consulta que viene también, y voy a arrancar ejemplificando para poder explicarme bien. Las redes sociales, o sea, el negocio de las redes sociales, en cierta manera también comparte con el nuestro, el de los medios, por el tiempo, vamos a resumirlo, el tiempo de permanencia. O sea, todos buscamos tener más tiempo de permanencia para tener más ingresos publicitarios y o suscripciones, dependiendo el modelo que uno tenga. También una de las raíces del periodismo es buscar o lograr ser lo más objetivo posible, informar sin imponer. Ahora bien, ¿no creen que quizá la gente no quiera más objetividad, sino también empezar a leer o a consumir a alguien que diga lo que uno quiere escuchar o quiere leer? ¿Por qué digo esto? Yo empiezo a ver que por ahí en distintos estratos, el otro día estaba mirando ESPN, un partido de fútbol, y hay gente que prefiere ver al Kun Agüero y al hincha de otro equipo, ver cómo reaccionan, o escucharlo mejor dicho, en vez de escuchar un relator que es objetivo. Y siento por ahí que las generaciones más jóvenes, a ver, Milei ganó sin poner un peso en pauta. Poco. Está bien. Sí, bueno, está bien, podemos discutirlo. Vuelvo a lo mismo. Milei ganó sin poner un peso en pauta. Y ganó. Entonces, creo que por ahí como industria deberíamos replantearnos muchas cuestiones, porque evidentemente algo mal estamos haciendo, o no estamos viendo, o no estamos entendiendo, que las generaciones nuevas están pidiendo algo distinto. No sé qué piensan de eso. Arranco yo, tenemos poquito tiempo.
por suerte lo tenemos a Martí, que es una especie de oráculo para preguntas difíciles como esta. Y otra de sus famosas frases es: hay mucha gente que no busca ser informado, sino confirmado, ¿no? Aparecen los sesgos, ese tercio alarmante, sorprendente del público norteamericano que señalaba Martí, que cree en alguna teoría conspirativa. Y yo le preguntaba, ¿y qué podemos hacer con ese tercio, ¿no? Es un porcentaje importante de nuestra audiencia. Y él me decía, está perdido. No hay manera de buscar una aproximación razonable para intercambiar ideas, para tratar de llegar a algunos consensos básicos sobre lo que es la realidad, ¿no? No hay una voluntad, hay una clausura cognitiva frente a eso, una disonancia. Entonces, hay cosas que no, hay caminos que no podemos transitar, ¿no? Que son esfuerzos perdidos, pero hay todo otro segmento. Y hablando de la elección norteamericana que está tan peleada, me planteaba, quizá podamos ir por un 5%, ¿no? No podemos, un 5% más de la audiencia que hoy tenemos, reforzando nuestros protocolos, reforzando la búsqueda de la objetividad. Él es un gran defensor de la objetividad en un momento que es muy criticada, ¿no? Se plantea su imposibilidad o visiones muy relativistas respecto de la verdad. Pero es un camino, es una estrella que hay que seguir, que no significa poner las dos campanas con el mismo peso, ¿no? No ser un taquígrafo de las dos posiciones, sino procesarlas, no actuar como una polea de transmisión, sino reflexionar sobre lo que ocurre en la realidad. Un minuto a cada uno le pido y cerramos porque estamos con la cuenta regresiva. Okay, I'm going to take the question. I actually wanted to answer this question here about what we can learn from previous examples. I think one of the things we've got to learn is we've got to raise the stakes for the people who are suppressing the media, right? It's not enough anymore to shout about it, to criticize people. It's not, that has no impact in the way that it used to when we could name and shame people. We need to use other mechanisms, and we need to start looking at things like trade agreements, investment agreements, because that makes a difference to people. We know, for example, in the Philippines, where there'd been a real crackdown on media in recent years, that the more conversations that have been had between governments about how that was impacting the Philippines' ability to take inward investment, the more the foot came off the media. And I think we can think about that in places like Guatemala and elsewhere. I think we can do that. I think also by ensuring that we rely not just on pro bono lawyers to support journalists who are being persecuted, but we find ways to actually fund lawyers and legal teams to support journalists in country will also strengthen the media. So I think there are concrete ways that we can find to push back and push back harder. Yo te diría que, particularmente a tu pregunta, a ver cómo lo digo bien, para decirle a la gente lo que quiere oír, entonces lo que estás haciendo no necesariamente es periodismo. O sea, si vas a decir, el equipo ese es el peor equipo de fútbol y sigue siendo el malo y será el malo para siempre, y eso es lo que quiere oír tu audiencia, digamos, caemos en el error de lo que está pasando con las redes sociales o en general el mundo digital, que te manda información exclusivamente sobre la que quieres saber, con el sesgo que quieres saber, y por lo tanto se polariza la sociedad más. Sí, tan simple como en un partido de fútbol, que no puedan haber dos personas de diferente equipo sentadas viendo un partido porque se van a matar, y nosotros le seguimos dando esos insumos, y es un ejemplo de deporte, pero así puede funcionar en un ejemplo de política. Se incrementa la polarización, y la polarización por sí misma nos lleva a tener autoritarismo y a tener dictadores y a tener una serie de problemas para la sociedad. Ese es el reto. Digamos, en mi caso, yo me esfuerzo a veces a leer cosas que no me gustan para tratar de entender un poco la perspectiva del otro, aunque siga sin compartirla, pero por lo menos para entenderla. Así que yo creo que sí tenemos una responsabilidad como medios de ser profesionales, con rigor, y llevar, si efectivamente a esa persona le gusta lo que le estamos diciendo, enhorabuena, pero que sea construido con rigor periodístico. Gracias. Muchísimas gracias.
a Jody Ginsberg, a Daniel Desein, a Mario Alejandro Sandoval, muchas gracias por este diálogo. Invitamos ahora a que sean parte del almuerzo en los salones Champaquí y La Pampa. Esto es cortesía de TV Azteca y también agradecemos y reconocemos a nuestros patrocinadores y el reconocimiento local al Comité Anfitrión y también al Gobierno de la Provincia de Córdoba, a la Agencia Córdoba Turismo y la Municipalidad de Córdoba por su trabajo y su apoyo para que se realice esta asamblea. Nos encontramos 14:15 en esta misma salón. Que disfruten del almuerzo.